Don Juanjo Rivero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Pues bien, con ganas de un nuevo podcast, de una semana que está muy caliente con esa vuelta de cuarto de Champions, con la final de la Copa del Rey. Tenemos, la verdad, que un programa muy jugoso. Semana que no hay liga, no se disputa liga esta semana. Eso sí, la próxima tenemos hasta 2 jornadas en la misma semana. En esta lo dejamos un poco acotado a Liga de Campeones y a Copa del Rey, que van a ser los ejes centrales de nuestro episodio en el día de hoy. Vamos a empezar por los cuartos de final, por la vuelta de cuartos de final de Copa del Rey, donde tenemos dos teóricas remontadas, ¿no? Vamos a llamarle así, dos hipotéticas, dos equipos, en este caso Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. También podríamos hablar del Liverpool, que quiere hacer lo propio, por cierto, en Anfield contra el PSG. Escuchábamos ayer a Szoboszlai en rueda de prensa que así lo afirmaba, pero bueno, en este caso nosotros vamos a por nuestra cuota de terreno, que es el fútbol español. Y creo que al final, Juanjo, antes de nada, ¿no? Es verdad que queda un poco clickbaitero, un poco de gancho oye, ¿se va a remontar o no se va a remontar o tal? Pero bueno, realmente si nos vamos a efectos prácticos, Barça y Real Madrid es que, digamos, que independientemente de que tengan más o menos posibilidades, están obligados a ello, entiendo. Sí, a ver, ambos han perdido su partido de ida en casa, que creo que al final, si ya de por sí se dice que la vuelta fuera de casa pues puede tener esa desventaja. Pues encima si pierdes tu partido de ida en tu campo, pues hombre, lo tienes complicado y estás obligado pues a hacer una remontada que viendo un poco datos, estadísticas, resulta complicado. Si bien nos traía la semana pasada buenos datos de posible campeón español y que además, bueno, habían sido obviamente Madrid y Barça porque son los únicos españoles que habían ganado, pues ambos ahora mismo lo tienen bastante complicado. Te traigo también datitos que iremos viendo y bueno, la cosa está mal y está bien para el Atlético de Madrid, que podría ser el único español en estar en semifinales. Antes de entrar en ello, Juanjo, sí que es verdad que el nuevo formato de Liga de Campeones al menos da la posibilidad tanto a Barça como Real Madrid de poder intentar la machada, ¿no? Si estuviéramos ante el formato anterior, donde el gol en campo contrario valía doble, sobre todo la remontada del Barça con 0-2 del Atlético de Madrid sería algo incluso más épico, ¿no? Bueno, Mm. si te parece empezamos por este partido, Atlético Fútbol Club Barcelona, que es el que tenemos hoy a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid que se aferra al resultado en la ida, ese 0-2, un partido que creo que nos sorprendió a todos por el marcador. Yo sí que tenía en cuenta que iba a ser una eliminatoria seguramente dura entre ambos equipos, pero no pronosticaba así lo que fue una victoria, bueno, contundente, creo, ¿no? Del Atlético de Madrid frente al Fútbol Club Barcelona, también sumado a esa expulsión de Cubarsí y el Fútbol Club Barcelona por su lado, que una vez casi aferrado el título de liga contra el Español, se vuelca literalmente con esa remontada, que parece posible también, si atendemos un poco a los datos que nos presentan las casas de apuestas que ven, en este caso Juegui, un favoritismo mayúsculo para el Fútbol Club Barcelona, pagándose la victoria a 1,80. O sea que dentro del escenario posible está esa victoria. Habrá que ver si al Barça le puede dar para llevarse la eliminatoria. No sé si estoy dando demasiadas cosas por hecho, Juanjo. Si tú me quieres corregir, ¿qué opinas tú? No, no, bueno, está bien, sí. Ahora hay que recordar que la casa de apuestas también daban 1,50 a la victoria del Barça en el, ¿Es en el Camp correcto? Nou, ¿no? Era muy favorito, al final, creo que estaba un partido muy disputado y una expulsión de nuevo del Barça, que no sé qué pasa en Champions, pero está cometiendo errores de este tipo, porque creo que algunos son errores, quizás este de Cubarsí, pues bueno, no es una acción más fortuita que otra cosa, pero vuelve a marcar una eliminatoria, una roja en la primera parte, ¿no? Y no es la primera vez que le ocurre al conjunto azulgrana y a partir de ahí, bueno, pues un golazo de Julián Álvarez, un dominio del Barça, a pesar de tener un jugador menos, pero al final el Atleti pues estuvo mucho más acertado de cara a puerta y se llevó ese 0-2 muy meritorio, también gran partido, hay que decirlo, del Atleti, que acabó controlando también en los minutos finales el partido con creo que unos buenos cambios del Cholo. En cuanto al partido ahora de vuelta, pues
como dices, favorito el Barça por la victoria, porque al final tiene necesidad y va a ir a por el encuentro y sabemos que es un equipo que logra crear mucho peligro, muchas ocasiones al conjunto rival, por tanto, no sería una locura que el Barça ganara este partido. Más difícil la remontada, que por ejemplo la cuota pues está a 3,45 que el Barça gane la La eliminatoria. Pero eliminatoria. bueno, oye, No sé si se nos sirven los precedentes, ahora hablaremos de ello, pero quiero antes repasar lo deportivo. El Barça viene con la baja de Pau Cubarsí, sí que recupera a Gerard Martín, que al menos está en la convocatoria. Se está hablando mucho también de que Gavi pueda jugar en el doble pivote junto a Pedri, porque va a estar Frenkie también en la convocatoria, pero no parece posible que sea titular. ¿Cómo ves la alineación posible del Fútbol Club Barcelona? es una alineación bastante complicada, tengo muchas dudas. De hecho, es que si ves los 11 tanto de la prensa local como otra prensa generalista, como puede ser AS, Marca, los diarios deportivos más importantes, ninguno coincide. Unos bastantes dan a Frenkie de Jong, por lo que he visto, sí que dejó caer Flick que, bueno, que cabe la posibilidad de que sea titular. Normalmente por cómo está introduciendo Flick los lesionados en estos 2 años, parece complicado que sea de la partida porque apenas jugó 8 o 10 minutos, creo que salió en 82 el otro día en el derby. Si hubiera jugado 20 o 30 minutos sí lo vería más posible. Pero bueno, Flick dejó la posibilidad abierta. Yo sí que veo más a Gavi. Y luego hay otra cosa, que es que ayer hizo un pequeño ensayo. Hay que decir que los ensayos de Flick no siempre se cumplen luego. Pero ensayó con Eric García y Pedri, con Koundé como central y Araujo por derecha. A mí me resulta muy raro, salvo que quiera dar una sorpresa y cambiarlo todo. Pero es que a Koundé nunca ha jugado de central con el técnico alemán. Entonces a mí me resulta raro, pero ya digo, hay muchas dudas en esa posición del doble pivote, también con la media punta y con la delantera, a ver si va a jugar Olmo como falso 9 o por detrás de un punta, que podría ser bien Lewandowski, que el otro día descansó, o bien Ferran, que hizo un doblete y que quizás quiera aprovechar esa racha. En el Atlético también tenemos algunas dudas, como por ejemplo la portería, sin ir más lejos, donde ya sea Jan Oblak o Muso, alguno de los dos, se vestirán de corto. Oblak está recuperado, pero Muso llega en un buen momento de forma, un jugador que ha sido clave también en la final, en el cruce de Copa del Rey en las semifinales, y también podría ser clave, o al menos lo fue en la ida de cuartos de final. Habrá que ver qué decide Cholo Simeone. En cuanto a los centrales, no hay mucho más. No recuperan a Janko para ser titular, con lo cual Lenormand y Lenglet será la pareja de centrales, que es un poco el aspiracional que tiene el Barça, ¿no? Intentar hacerse fuerte con dos centrales que no parecen especialmente seguros, sobre todo Lenglet, sobre todo el caso de Clement Lenglet. Por lo demás, Coque, Marcos, Llorente deberían estar en el doble pivote, con Lookman en esas funciones de jugador que enganche, junto a Griezmann con Julián Álvarez. O sea que la principal duda será la portería en este caso, y ver si Diego Pablo Simeone introduce algún tipo de cambio, pero no parece algo probable. No sé si nos sirven, te decía Juanjo, los precedentes anteriores. Me refiero, en esta temporada ya hemos tenido esta misma situación entre Barça y Atlético de Madrid. En aquel caso fue un 4-0 en el Metropolitano y un intento de remontada en el Camp Nou. El Barça lo tuvo en su mano, se quedó a nada, a un 3-0, o sea que ya tiene experiencia marcando 3 goles para un intento de remontada, que aquel caso fue en casa. No sé si precedentes anteriores ya sean históricos o precedentes de esta temporada nos sirven como referencia. Creo que no se está teniendo en cuenta. Es verdad que todos esperamos un Atlético de Madrid en bloque bajo, esperando al Barça, dándole iniciativa, pero creo que hay algo que no se tiene en cuenta, y es que el partido es en el Metropolitano. Claro. Y hay una estadística muy interesante que indica que Diego Pablo Simeone, siempre que ha tenido en Liga de Campeones la vuelta en el Metropolitano, no ha fallado. No, no solo eso, sino que desde la llegada del Cholo Simeone no ha perdido nunca en casa, tanto en el Calderón como en el Metropolitano, en una eliminatoria de Champions, pues, sea la ida, sea la vuelta. Y luego el Atlético de Madrid ha superado todas las eliminatorias de su historia, ya no con Simeone, sino toda su historia, en todas las competiciones que ha habido eliminatorias, ganando la ida fuera de casa por 2 o más goles. Es decir, nunca le han remontado un resultado como este 0-2 en ninguna competición, no solo Champions. Entrará a Copa del Rey, entiendo, ¿no? 49 de 49 es la estadística que la daba Fran Martínez, de la liga en directo. Así que, bueno, desde luego que
que lo tiene complicado el Barça y yo pienso lo mismo, ¿no? Si fuera en el Camp Nou, vería posibilidades. Es un resultado de 2 goles se puede remontar. Fuera de casa en el Metropolitano, donde el Atleti pues es mucho más fuerte, apenas ha perdido este año, salvo partido un poco en los que casi que tiraba el encuentro. Em, pues eso, es de luego una tarea dura. Es cierto que luego ves el resultado y dice que el Barça gane por 2 al Atlético de Madrid, pues oye, puede entrar dentro de los planes, Sí. ¿no? En años anteriores, en otra ocasión. No es una locura que gane 0-2 o 1-3 y vayan a prórroga, por ejemplo, ¿no? Pero viendo estadísticas, sí que se ve más difícil de lo que parece, ¿no? Pues os lo dejamos también a vuestra opinión. Si creéis que el Fútbol Club Barcelona puede eliminar al Atlético de Madrid, yo ya os digo, me parece que va a seguir siendo una eliminatoria dura, que va a haber fases del partido para ambos, pero me cuesta ver un Atlético de Madrid tan volcado atrás como vimos en el partido del Camp Nou. Creo que el objetivo Mm. del Atlético de Madrid va a ser al menos marcar un gol e intentar durante ciertas fases del encuentro poder meter al Barça en dudas, ¿no? El Barça es verdad que tiene un equipo también preparado para sortear eso. Y bueno, veremos. Los precedentes están ahí y nos vamos, cogemos el avión y nos vamos de Madrid a Múnich. Porque si la del Barça es posible, atendiendo a datos, es verdad que es una remontada difícil. La del Madrid parece mucho más complicada, Juanjo, y eso que el marcador, el 1-2, está mucho más cercano que lo que necesita el Barça. Es más, imagínate que por lo que sea, pues un fallo defensivo del Bayern provoca que el Madrid en el minuto 10 vaya ganando 0-1. En ese momento, si vas ganando 0-1, no es que vaya ganando, es que has empatado la eliminatoria. O sea que todo empieza de nuevo, ¿no? Digo que es un grado de dificultad mayor porque a mí el Bayern de Múnich me pareció un pedazo de equipo. Creo que el Real Madrid tuvo sus ocasiones, ya analizamos un poco el partido. Seguramente en condiciones normales hubiera sido un partido de 3-3, la verdad, porque contabilicé ocasiones tanto de unos como de otros y se quedaron muy parejos en ocasiones claras. O sea que un 3-3 no hubiera sido una locura, que el Madrid incluso pudiera haber empatado el partido no hubiera sido una locura. Pero no sé cómo lo ves tú. A mí yo creo que este Bayern en casa es un equipo muy difícil de batir. Sí, a ver, a mí, sinceramente, viendo esa primera, esos primeros partidos de cuartos, es el gran favorito para esta Champions. A mí me pareció un equipazo, pero lo que es cierto es que el Real Madrid pudo hacerle mucho peligro y, como dices tú, un 3-3, un 2-2, haber empatado el encuentro. De hecho, yo creo que en la segunda parte está bastante mejor el Madrid durante muchos minutos y merece el empate. Entonces, bueno, claro, si vemos ya digo, el Bayern es un equipazo, pues es una tarea bastante complicada ganarle en su estadio. Eso es así, pero creo que si hay un equipo capaz de hacerlo puede ser el Madrid, esta versión del Madrid, que ya sabemos que en Champions pues es otra historia, pero bueno, sí es verdad que se antoja complicado. No te quiero pinchar mucho el soufflé con esa teórica remontada del conjunto blanco, que iremos a lo deportivo, pero las casas de apuestas como Jueguin nos indican un 86% de favoritismo del Bayern para llevarse la eliminatoria y un 62% de llevarse el partido. Sí, sí, pues, tiene sentido, tiene sentido. Es que el Bayern está muy fuerte y en su casa pues más aún, ¿no? Porque recuerdo un partido histórico que el Madrid le da una auténtica paliza, eran otras épocas, ¿no? Pero lo recuerdo porque amigos míos de Madrid estuvieron allí, vivieron, creo que fue un 0-3 o una Ujú. cosa así, una locura. Pero claro, parece difícil que a este Bayern le hagas No tanto, sé si hablas tanto de daño. la temporada de Ancelotti frente a Guardiola, ¿puede ser? Mm, Fue un... Puede ser, sí. Sí, ¿no? Hace unos años, Sí, sí. aquel fue un Hace partidazo. unos cuantos años. Aquel fue Sí, sí. un auténtico partidazo. Eh, Creo que dato positivo de cara al Real Madrid. Ahora vamos, como digo, a la parte de alineaciones y posibilidades de titularidades de los equipos y tal. El dato positivo es que, y ha sido muy claro Vincent Kompany, que no va a modificar su planteamiento. Que el Bayern juega así, que es un equipo que se vuelca ofensivamente y que no sabe o sus jugadores no tienen forma de jugar de otra manera. ¿Qué va a Ujú. abrir eso? La posibilidad de lo que vimos en el partido en el Bernabéu, que el Real Madrid va a tener espacio para correr. Recordemos esa estadística del primer partido, 20 tiros a puerta del conjunto blanco. Manuel Neuer fue el jugador más destacado del Bayern de Múnich. Podemos también teorizar o discutir con que Michael Olise también lo fue,
por parte del Bayern, pero indudablemente el rendimiento de Neuer fue muy alto, ¿no? En el encuentro. No sé si esperas un partido similar, que el Real Madrid goce también de esos espacios y si consideras que está dentro de la tarta o del pastel del partido, que tanto Vinicius como sobre todo Mbappé vuelvan a tener un partido tan desacertado de cara al marco rival. Yo creo que el Bayern intentará de alguna manera pues frenar un poco esas contras, ¿no? Creo que el partido, la eliminatoria pasa por ahí. No se debería. Sí, entiendo, ¿no? Que es un poco como le pasa también al Barça de Flick, que va con toda la presión, que va con una defensa muy adelantada. Pero, hombre, sí que entiendo que habrá algo de, no sé, de cubrirte las espaldas un poco más que en el partido de ida, porque el Madrid le hizo mucho daño. Y es raro que lo que tú dices, ¿no? Que jugadores como Vinicius y Mbappé fallen tanto de cara a gol, ¿no? Al final son los futbolistas que han mostrado una buena capacidad goleadora, sobre todo Kylian y más en Champions, ¿no? Donde es el Pichichi, así que yo creo que aunque diga eso, sí que intentará taparse un poco más. Y Javi, te voy a dar unos datos poco halagüeños en, Vale, en cuanto a bueno, eliminatorias, a me lo, partido de ida, me lo partido de esperaba, vuelta. Juanjo. No pasa nada. Eh, un poco como lo del Barça, es que decía Mr. Chip que el Bayern en competición europea, tras ganar el partido de ida fuera de casa, ha superado 30 de 31 eliminatorias. Solo se dejó remontar, por decirlo así, ante el Inter en 2011. Y en el caso Sí. contrario, el Madrid, tras perder la ida en casa, solo ha remontado en una ocasión de 7, El, en el año 70, en, el, en una recopa. O sea, aquel Inter que se ventila al Bayern es el Inter post-Mourinho, que luego palma la eliminatoria contra el Schalke, si no recuerdo mal. O sea, es un puede ser. precedente demasiado lejano en el tiempo, ¿no? Hablamos de 2011, un Bayern que, como tú bien dices, atendiendo los datos, funciona muy bien reteniendo ese tipo de retos cuando juega a la vuelta en el Allianz Arena. Un poco también lo que hemos visto en el caso del Atlético de Madrid, con esas cifras y esos datos. Eh, Al final, siempre todo este tipo de estadísticas juega siempre a favor del local. Es lógico, ¿no? Ujú, claro. Al final el estadio también tira mucho. El equipo rival se encuentra un poco acompañado o poco motivado también por el entorno. Y es lógico que todo eso afecte. En el caso del Real Madrid, pues levantando vueltas en casa, como bien dice, fuera de casa, perdón. No tiene el mismo aura, ¿no? De lo que es el Santiago Bernabéu, que ha sido el testigo de esas últimas machadas del conjunto blanco. Es más, se pone un precedente ahora de una eliminatoria no tan lejana contra el Wolfsburgo. Primero que el Wolfsburgo no es el Bayern de Múnich, eso para ir empezando, por mucho que tuvieran un buen año en Europa. Y en aquel caso el Real Madrid sí que levantó un resultado en contra, pero claro, la vuelta era en el Bernabéu, Claro. no era en Alemania. Es un caso creo que diferente, ¿no? Pero bueno, ya sabes que todo el mundo ahí intenta encontrar precedentes que remen a su favor. En lo deportivo te decía, Sí. Juanjo, que el Real Madrid viene con la Ujú. baja de Aurelien Tchouaméni. Veremos cómo la cubre. El otro día hizo la prueba o el test de Camavinga contra el Girona y mejor no volver a definir el partido de Eduardo Camavinga. Se está especulando con la posibilidad de ver a Federico Valverde. Yo creo que no lo va a hacer, porque es al final perder a Valverde en la posición donde Claro. te puede dar un poquito más. Y la opción que también se comentó a final de partido de ver a Dinhausen como pivote defensivo o una línea de tres defensas incorporando a Militao, me parece que sería un experimento demasiado extraño para verlo en un partido como el Allianz. Al final, el suplente de Tchouaméni no es otro que Camavinga. Si no tienes disponible al titular, pues indudablemente te va a tocar tirar del suplente. También dudas en el lateral izquierdo, ¿no? Donde Álvaro Carreras pasó un partido muy difícil contra Michael Olise y podría ser también una opción el ver o el tener disponible en este caso Mm. a Fran García, ¿no? O a Mendy. Bueno, o Mendy, 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 sí. No, sí. ten en cuenta, no, claro, jugará Mendy, ¿no? Sí, yo creo que estará entre Mendy y Carreras y que será francés el Hostia, que sea pues de la partida, no, si está pero hay Mendy, que ver, entonces sí creo en la eliminatoria. O sea, claro, al garete con todos los datos que me acabas de dar, Juanjo. O sea, se se, acabó. se debe comer a Olís totalmente. A ver, es verdad que lo ha hecho bien, ¿no? El otro día con el City estuvo bien. No está para jugar un partido completo, No. entendemos, pero yo creo que sí que va a jugar con ese factor y puede ser
de la partida. Y luego entiendo que en el centro de defensa también estará Militao y el que se puede caer es Hausen, ¿no? Tengo más dudas, ¿eh? Hausen no estuvo ¿Mm? nada mal, contra el Bayern, ¿eh? Sí, no fue un mal partido. Se han acrecentado mis dudas al respecto. Es más, yo veo también otra posibilidad, no creo que lo haga, ¿eh? Pero que Militao vaya al lateral derecho y Trent Alexander-Arnold haga de Fede Valverde. Al medio. Al medio. Sí, Sí, eso. Oí algún comentario porque, bueno, con Inglaterra ha jugado en esa posición, en el centro del campo. más que en el medio sería la posición de Fede. Y Y, lo Fe- que y pasa Fede que, más lo pivote, que ¿no? pasa que, claro, ahí Trent sí que es verdad que te lanza muy bien la jugada, pero no te corre tanto al espacio, como es el caso de Fede, ¿no? Que en verdad tampoco quieres que te corra al espacio porque lo que tienes que conectar es con Vinicius o con Mbappé. En este caso sí ganarías a Fede al pivote y desaparecería Camavinga. Habrá que ver lo que tiene Alberto un poco, que al final es el partido de la temporada, o sea, es el que le Ujú. queda, porque la Liga tras el nuevo tropiezo contra el Girona, es una tarea imposible. Juanjo, no sé si te queda por decir algo de este Bayern Real Madrid. No, nada más. O sea que vamos a ver, ¿no? Que sea un equipo capaz de romper estos partidos, estas estadísticas. Es el Madrid, eso, las estadísticas están para romperla. De hecho, el Cholo, por ejemplo, rompió en el Camp Nou la suya, ¿no? Que nunca había ganado en el Camp Nou. Así que, bueno, pues eso, que vamos a ver si se vuelven a dar sorpresas en la vuelta de estos cuartos de final. Pues una vez visto todo esto, nos vamos a nuestra siguiente sección, que en este caso nos lleva al fin de semana. Este sábado, a las 9 de la noche, televisado por la cadena pública, por la uno, vamos a tener la disputa del Atlético de Madrid Real Sociedad. Un partido que también tenemos que condicionar un poco. Creo que va muy de la mano, Juanjo, no sé qué opinará, de lo que suceda en el Atlético de Madrid-Barça. O sea, creo que son dos partidos que van muy gemelos. Si el Atlético de Madrid, por lo que sea, no consigue avanzar a las semifinales, eh, tendrá la reválida el sábado contra la Real Sociedad. Si el Atlético de Madrid consigue pasar a semifinales, tendrá el premio también de ganar un título. O sea, no sé. ¿Crees que afecta en lo anímico? La posible victoria o derrota del Atlético de Madrid afectaría en lo anímico. La Real Sociedad espera para intentar sacar partido de todo esto. No sé un poco cuál es tu opinión todavía. Quedan días, ¿no? Pero de este Atlético Ujú. Madrid-Real Sociedad. Hombre, creo que afectar, sobre todo si te remontan, pues de alguna que otra manera te puede afectar y que vayas al partido pues un poco más decepcionado o con una menor confianza. Pero por otro lado también tendrá la moral de, oye, pues de ganar un título y olvidar esa posible derrota, ¿no? Y si ganan, pues evidentemente pues que llegarán como un tiro al encuentro. O sea que bueno, sí, para mí es muy favorito el Atlético de Madrid. Si se remonta, si logra remontar el Barça, pues hombre, a lo mejor vería alguna posibilidad más para la Real de aprovechar pues ese posible momento de confusión o de baja confianza del conjunto rojiblanco. En lo deportivo, el Atlético de Madrid recuperará, en principio, bueno, a Pubil seguro, porque Pubil está sancionado en Liga de Campeones, pero va a estar disponible para este partido. Están pendientes a David Hanco también, para que pueda estar en esa final, no se descarta. Johnny Cardoso también está convocado contra el Barça y sería una alternativa muy interesante. Y luego Ujú. los jugadores tipo Marco Llorente, Antoine Griezmann, por cierto, Antoine Griezmann con esa ley del ex, ¿no? Porque juega en el equipo en el que comenzó su carrera en el fútbol, contra el equipo con el que jugó su carrera, empezó su carrera en este fútbol español contra la Real Sociedad, un partido importante en lo que sería, bueno, a expensas de lo que sucede en Liga de Campeones, su último gran partido en el fútbol español y además que valdría un título en este caso. Y como digo, tenemos a Oblak también recuperado, aunque normalmente la Copa del Rey es territorio de Juan Muso, pero normalmente el Atlético de Madrid, quitando esa situación de Janko, debe llegar con toda la plantilla disponible. Sí, de hecho, Pablo Barrios también empezó a entrenar ayer ya con el grupo. No se sabe si va a llegar para el partido de Champions. Puede que estén esperando, ¿no? Porque todavía no han dado la convocatoria. A ver a lo mejor cómo está hoy. Pero para la final sí que todo indica que va a estar. Y la duda eso es Janko y Jiménez también, que viene con un problema muscular de hace alguna semana. Y
que bueno, no está descartado para el encuentro del sábado, pero sería duda. El Atlético de Madrid podrá alinear dos, tres jugadores diferentes al once titular que presente contra el Fútbol Club Barcelona. Supondrá tiempo de refresco, del martes al sábado hay tiempo suficiente de recuperación, incluso si hubiera alguna prórroga, pero evidentemente son minutos de juego que llevarán a sus piernas que la Real Sociedad no tiene. Que la Real Sociedad, desde el empate contra Alavés este pasado sábado, ya prepara esta final y lo hace pendiente sobre todo a tres jugadores, Gorrotxategi y Zubeldia, que tampoco son jugadores clave, ¿no? Porque en el caso de Gorrotxategi ha perdido el sitio en estos últimos partidos y Zubeldia tampoco está siendo un central especialmente titular para el equipo de Matarazzo. Sí, quizá la baja de Gorrocha, bueno, vamos a ver si llega o no, pero sí que sería ese posible doble pivote Gorrocha-Turrientes tendría sentido contra el Atlético de Madrid, con Soler un poco por delante y cayéndose Suchi de esa titularidad. Pero bueno, entendiendo que no va a llegar al 100%, lo normal es que siga Suchi siendo titular y Soler un paso por detrás. Además, Suchi viene de hacer 2 goles en 3 partidos, o sea que también viene en forma y creo que aquí en la Real la duda va a estar en el lado izquierdo, en ese extremo interior que podría entrar Pablo Marín dando, bueno, pues un poco más de control al juego en vez de un extremo más puro como Barrenechea, perdón. Creo que ahí está la principal duda en el equipo de Matarazzo. En una temporada difícil, sobre todo desde el inicio, con Sergio Francisco, la Real Sociedad, con la llegada de Matarazzo, ha sabido recuperar un poco su sitio dentro del fútbol español. Ha crecido mucho en Liga. Sí que es cierto que hay que apuntarle ese tropiezo último contra Alavés en la última jornada, pero bueno, fue un partido que se resolvió prácticamente en el descuento con empate del conjunto babazorro con el gol de Luca Boyé, pero sí que estábamos viendo y experimentando ese crecimiento de la Real Sociedad en Liga. Le ha llevado a estar en la posición en la que tiene que estar, que es postulando a esos puestos europeos. Y luego también con la llegada de Matarazzo, como decimos, la Copa del Rey se convirtió en el gran objetivo del conjunto donostiarra. Le hemos visto eliminar pues precisamente al Alavés también y sobre todo al Athletic Club, ¿no? Es verdad que no ha tenido, digamos, un lado demasiado exigente del cuadro, pero se planta en una final que podría ser una solución. ¿A qué se agarra la Real Sociedad para poder tumbar a este Atlético de Madrid? Aparte del desgaste de las eliminatorias del Atlético de Madrid que estábamos comentando. Bueno, hombre, debe agarrarse a que ha crecido muchísimo en este 2026. Ha podido bajar en algún partido ahora últimamente. Yo creo que también porque está pensando casi más en este objetivo de la final. Tiene que agarrarse, pues, bueno, a esa última final precisamente de Copa en la que salió campeón en un derbi además con Imanol Alguacil. Creo que ha hecho una buena competición y mirando atrás, pues llega, creo que con la moral bastante alta y sabiendo que puede batir a rivales superiores, ¿no? Pues, bueno, el partido de Liga, por ejemplo, contra el Barça, recuerdo que hizo un partidazo, contra el Madrid quizás estuvo peor aunque fue fuera de casa. Puede agarrarse también a que el Atlético de Madrid fuera de casa. Al final, esto es un partido en campo neutral en la Cartuja. Y bueno, el Atleti sabemos que lejos del Metropolitano pues ha mostrado más debilidades. O sea, a todo eso hace que el conjunto donostiarra pues pueda tener esperanzas en ser campeón. Su principal aval es Oyarzábal. También hemos visto un crecimiento último de Remiro, que es cierto que está siendo un portero muy regular. En línea defensiva, sobre todo, también el crecimiento de John Martín, que incluso está empezando a sonar para equipos grandes y me parece que está totalmente justificado. Y luego en el doble pivote, pues veremos con qué sale, ¿no? Incluso el otro día lo hablábamos, ¿no? La posibilidad de que Pablo Marín juegue como jugador que acompañe tanto a Oyarzábal como a Guedes, en lugar de perfiles tipo Barrenechea o por no decir Cubo, ¿no? Que prácticamente está recién salido de una lesión, un Pablo Marín que suele ser un jugador muy útil, ¿no? Para la presión alta que de cuando en cuando ofrece el equipo de Matarazzo. Sí, no, sin duda, es ahí, como decía antes, la principal duda y tiene todo el sentido, ¿no? De meter algún centrocampista más, pues para intentar pelear ese balón y llevar el control del encuentro, ¿no? Eh, También, bueno, tiene jugadores en gran momento de forma, ¿no? Ya mencionaba antes a Suchi, creo que Soler también ha crecido muchísimo en la temporada, incluso con muchas posibilidades de llegar al Mundial con España. Lo mismo Guedes con Portugal, también viene creciendo y ha vuelto a ser internacional con su selección. Y estamos viendo esa versión de Gonzalo que
de años anteriores, ¿no? De hace muchos años que era un jugador brutal. La irregularidad siempre le ha poseído, pero bueno, viene haciendo unos últimos meses bastante interesantes y pueden ser las claves, ¿no? Tanto él como Yarzabal como Soler deben ser los futbolistas que lleven al equipo a intentar esa victoria. Tenemos dos precedentes en Liga en esta temporada entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. El primero fue en Anoeta, empate entre ambos equipos, con lo cual Bueno, de hecho recuerdo que aquel día bueno, fue un partido que estuvo cargado de polémica. No sé si recuerdas alguna acción creo que fue con Jan Oblak, alguna acción dudosa, ¿no? Bueno, No recuerdo, lo sí. estoy diciendo de memoria, ¿eh? Pero fue un partido Ujú. que hubo moviola. Hubo moviola como, bueno, como suele ser también bastante habitual en el fútbol español. Pero bueno, en el caso Sí. de este partido en Anoeta, la Real Sociedad supo mantener. Fue uno de los primeros partidos, de hecho, de Matarazzo al frente de la Real Sociedad y venía además de tener buenos resultados anteriormente, ¿no? Y el último fue en marzo, ese partido 3-2 que si recuerdas lo resuelve muy bien Nico González entrando desde el banquillo con un doblete. Está muy reciente y fue un 3-2 donde la Real Sociedad también le puso las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid, en este caso en el Metropolitano. Hay otro jugador clave del que no hemos hablado, que es Alex Sorloz. Alex Sorloz, desde que se marchó a la Real Sociedad, de la Real Sociedad, perdón, Ujú. tiene bastante facilidad para marcarle goles a su ex equipo. Sí, no, no, es un factor interesante y vamos a ver qué hace el Cholo ahí, porque a priori, bueno, en Champions no se espera que sea de la partida. De hecho, el otro día en ese 11 de suplentes y canteranos, pues fue titular solo, o sea que lo normal es que no juegue este martes, pero quizá el Cholo juegue con ese factor y le dé la titularidad en la final de Copa, quizás por Griezmann o por Julián, ahí Claro, pero es puede haber que es historia. Claro, a quién te complicado, ¿eh? cargas, ¿no? Claro, ¿a quién quitas, no? Porque a Julián, creo que si otra vez, como parece, tiene la aromita de que Julián atraviesa una buena racha, no lo puedes quitar. Y luego para Griezmann este partido, Claro. de hecho creo que este partido fue vital para convencer a Antoine Griezmann de que se quedara estos meses y no se marchara al Orlando antes de tiempo, ¿no? Mm. Bueno, veremos. Nos vamos a las cuotas. Como siempre mostramos jueguín. Y aquí te he de decir que pese a estos precedentes en Liga, donde la Real Sociedad este año ha competido muy bien contra el Atlético de Madrid, y pese a que el Atlético de Madrid pueda llegar con cierto desgaste, hay favoritismo para el conjunto colchonero. Concretamente vemos la cuota de campeón, 1,42 se paga la victoria del campeonato del Atlético de Madrid por 2,70 la Real Sociedad. O sea, tampoco es que se pague precisamente fuerte la sorpresa, ¿no? Si nos vamos al resultado de 1x2, en este caso a 1,80 la victoria del Atlético de Madrid, el empate a 3,55 y el 2 a la Real Sociedad a 4,20. Las cuotas se van decididamente muy a favor del Atlético de Madrid, incluso las cuotas de resultado corto, como sean 1-0, 2-0, 2-1, oscilan entre 6 y 7,50. Juanjo, no sé, tú al verlas, ¿qué opinas Ujú. o por dónde tirarías? Bueno, a ver, es entendible, ¿no? Creo que sí, para mí el Atleti también es favorito a pesar de esos precedentes. Es una final, una competición donde el Atleti ha mostrado un gran nivel, esas goleadas tanto a Barça como al Betis en las eliminatorias precedentes. Em, Creo que además la Real, la eliminatoria del Derby fue bastante descafeinada y bueno, creo que por ahí pues se entiende esas cuotas. Es interesante, a lo mejor, oye, si piensas que ese favoritismo del Atleti se va a cumplir, puede ser interesante la victoria a los 90 minutos, ¿no? Y no tanto ir a quién campeonará, sino ir a que gana el encuentro directamente, que, bueno, que veo ciertas posibilidades, o sea, lo veo bien para apostar en ese sentido. También veo un partido de pocos goles, a pesar Ujú. de ese precedente de marzo. Creo que, bueno, una final es algo distinto y los equipos, bueno, irán sin tanto riesgo, sin ir tanto a que el partido se vuelva loco, intentarán controlar. Ambos clubes, además, ambos equipos lo harán de esta manera, buscarán tener el balón, sobre todo la Real. Y sí que iría a resultados cortos, algo de no tanto goles, ¿no? Un menos de 3 goles y medio, menos de 4 goles, cosas así.
Hay, por ejemplo, una muy interesante aquí que nos muestra juego y me gusta, ¿no? Porque te la taguea, te lo categoriza. En plan, oye, si lo veo rojo, lo veo azul, ¿no? Si lo veo rojo son las cuotas favoritas para Atlético de Madrid, si lo veo azul son las de la Real Sociedad. Y me gusta mucho una que dice que Atlético de Madrid campeón en la prórroga, ¿no? Porque yo estoy contigo, yo veo un resultado corto e inclusive veo que el desgaste puede afectar al Atlético de Madrid en cualquier momento y que la Real Sociedad su objetivo va a ser hacer un partido muy incómodo, ¿no? Entonces la cuota Atlético de Madrid campeón en la prórroga se paga a 12 euros. Sí, me voy a la de lo veo azul, donde veo un poco esa Real Sociedad. Bueno, pues las cuotas evidentemente pues son mucho más abultadas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que se me ocurre Oyarzabal goleador, ¿no? Sí, Oyarzabal goleador puede ser una muy interesante. Luego tenemos también Oyarzabal marcará desde fuera del área, 15 euros. O Guedes marcará desde fuera del área, que son un poquito más atrevidas, ¿no? Sí, sí, iría más a algo simple, ¿no? Porque Oyarzabal, por ejemplo, te puede marcar de penalti, si se haga una pena máxima, no siempre fuera, va a ser fuera del área, creo De que hecho, es interesante, sí. nosotros con cariño en JP le llamábamos Penalzábal. Sí, sí, sí. Penalzábal. Es muy bueno Oyarzábal, ¿eh? Sí. Gente, soy muy de Oyarzábal. De Mikel Oyarzábal, que al final va a ser un One Club Men, ¿eh? No... Sí, eh, Y... hablamos hace, es que no sé si fue aquí en Juegos, pero bueno, sí, cuando lo de los delanteros del Barça, que había algún rumorcillo ahí de Mikel Oyarzábal, que podría cuadrar perfectamente un poco de la forma de que juega el Barça y lo que puede buscar Flick, pero yo creo que va a ser un gran clubman, sinceramente. Estoy ahí de acuerdo. Tiene pinta. Ya hay momentos de tu vida donde no interesa mucho moverte de donde estás y Sí, disfrutarlo. En este caso, los futbolistas, ¿no? totalmente. Juanjo, nos vamos al siguiente bloque. Vamos a hablar un poquito de fantasy y vamos a hacerlo, bueno, pues con equipos sorpresa. Equipos, no sé, estamos ante un poco los juegos del hambre del fantasy porque ya sabemos que el mercado está prácticamente agotado. Nos quedan 8 jornadas, son muy poquitas jornadas. Y hay equipos que sí que se están jugando la vida. Equipos que se están jugando la vida que no siempre tienen por qué destacar. Pero concretamente estamos ante un número de clubes, en este caso los que están abajo jugándose la vida. Te hago una composición de lugar súper rápida para que lo veamos, pero son los equipos que se están jugando principalmente el descenso, donde hemos encontrado noticias satisfactorias en esta última jornada para ellos. Y es que Real Oviedo, bueno, el Oviedo hizo una victoria contra el Celta brutal, o sea, Ujú. 0-3 en Balaído fuera de casa, muy bestia. El Levante que ganó también ayer al Getafe 1-0 con gol de Carlos Espinazario da Lima. Que está impresionante, macho. El Elche también consiguió la victoria, lleva 2 en las últimas 3 jornadas, lo cual por otro lado no quita que el Elche siga en esa posición de descenso, y el Deportivo Alavés que consiguió un empate muy valioso contra la Real Sociedad, como habíamos contado. Inclusive Sevilla y Mallorca también ganaron sus partidos, o sea que tenemos que de los 6 equipos que están jugándose la permanencia, que están debajo de la clasificación, 5 de ellos ganaron y uno de ellos se empató. Sí, sí, ha sido como algo histórico en esta jornada retro que ganaran los cinco últimos equipos de la clasificación. Esto además hace que otros clubes se vean en Claro. problemas y en una situación de nuevo complicada, como puede ser el Valencia, por ejemplo, el Rayo, que había obtenido una buena ventaja con esa victoria ante el Elche, pero ahora vuelve a estar a 3 puntos del descenso. Así que, bueno, se promete un final de liga, sobre todo en la parte de abajo, vibrante y con muchas idas y venidas, ¿no? Ahora es difícil predecir quién va a descender, quizá lo teníamos más claro hace unos meses, porque, por ejemplo, Levante y Oviedo, pues están a un buen nivel y consiguiendo victorias que antes no lograban, ¿no? El Oviedo son 3 victorias en 4 partidos, si no estoy equivocado. Vamos precisamente con el Oviedo y es que vamos a traer jornada perfecta a la liga con Jueguin y vamos a hablar de recomendaciones fantasy. ¿Qué cambio le está pegando a Almada? Como tú decías, 3 victorias en los 4 últimos encuentros. Incluso si me veo los 5, le sumo también el empate conseguido en ese hace cinco jornadas.
Pero ¿en quién nos apoyamos aquí? Buen nivel de Fede Viñas. Está teniendo una temporada espectacular el uruguayo, que el otro día fue protagonista. También Alberto Reina. Incluso Eric Bailly también demostrando que es un central que llega también en muy buena forma al tramo final de la temporada. Thiago Fernández. No sé, cuéntame un poquito. ¿De quién te apetece hablar? Sí, a mí me están gustando mucho los cuatro arriba, ¿no? Fede Viñas por esa función goleadora, pero muy buena apoyada por Thiago, que está siendo una de las revelaciones de la segunda vuelta, también por Shaira, que ya habíamos visto cosas muy buenas en segunda y algún destello en la primera vuelta, pero poca cosa. Y con Alberto Reina, ¿no? También otro que ha crecido muchísimo en su debut en primera división, en esa media punta, haciendo también algún gol. El otro hizo un tanto también. El primero, además, para abrir la lata muy prontito en Vigo. Creo que en esos cuatro jugadores donde está viendo el gran crecimiento de este Oviedo, y en clave fantasy me parecen cuatro chollitos ahora mismo, aparte del de Beji que comentabas, que está puntuando muy bien, ¿eh? A pesar de evidentemente no ver puerta ni nada, está creciendo muchísimo el central. Alberto Reina, Eric Bailly y Thiago Fernández, todos por debajo de 2 millones de euros, por ejemplo, en Vivenger. En la Liga Mm. Fantasy todos tienen precios residuales, o sea, muy bajitos. Y Fede Viña sí que es verdad que se nos va un poquito más arriba en Vivenger hasta estar tocando ya los 6 millones de euros, pero es que lleva 4 goles en las últimas 3 jornadas. El uruguayo, que por cierto ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Con Fabián en nuestro podcast, pero que va a ir también al Mundial con, Y con Bielsa, con Uruguay, y nos decía además que es que le gustaba. O sea, que es que a Bielsa le gusta Fede Viñas. no, no, sí, ayer lo escuchaba en Radio Marca, un periodista uruguayo, Nahuel Miranda, diciendo Sí. que cuidado, que puede ser titular en estos momentos. Bueno, de hecho, ¿tú has visto, conoces la historia de Fede Viñas? No, no mucho, la Vale, verdad. se va del fútbol con 13 años, o sea, hasta los 13 jugaba, un jugador promesa y tal, y como que deja un poco de lado la parte de seguir un poco su carrera, bueno, pues son 13 años, ¿no? Muy joven, ¿no? Pero a los 17 años vuelve otra vez, ¿no? Dice, oye, que sí, que mira, o sea, no sé si jugaba en la cancha, en algún equipo así un poco más modesto y tal, y a los 16 años vuelve. Y tenemos un Fede Viñas que está creciendo una barbaridad, que seguramente que va a ser una de las piezas codiciadas, ¿no? Si el Oviedo finalmente no consigue la machada de quedarse en primera división. Lo comentaremos un poquito mejor en el próximo episodio de Jornada, pero está junto con nuestro compañero Fabián. Nos vamos a por el siguiente equipo, el Levante. El Levante, claro, se le metió presión también con esa victoria del Oviedo, porque ya se ponía colista, pero de nuevo apareció, como digo, Carlos Espinazario de Lima para volver a conseguir otro gol, Juanjo, y volver a Ujú. darle tranquilidad. En este caso, bueno, pues un Levante que se apoya sobre todo en Spi, en Matt Ryan, tiene ese un poco el Casillas Ronaldo, ¿no? De la liga de Capelo y no sé, ¿qué más ves tú? ¿Es que sea interesante o a quién tenemos que tirar? Sí, ayer por ejemplo me gustó bastante Pablo Martínez, que es un jugador que antes Sí, de esa última lesión venía creciendo mucho con Luis Castro. De hecho perdió la titularidad anteriormente, y luego sí, ahora con la llegada de Castro. Sí, ¿vas a decir? no, no, y la última fue por lesión, o sea que Sí, sí, pues por eso, que tuvo ahí una lesión que justo le cortó en el mejor momento, estaba creciendo mucho, y tuvo ahí un parón, pero ya ayer volvió a ser titular y hizo buen partido, sobre todo la primera parte. Luego Tundé, que es otro jugador que ha salido casi de la nada, que se ha hecho en el puesto de titularidad, de titular, y que creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y luego al final atrás, pues aparte de Ryan, que se puede sustentar en un buen nivel de Dela, aunque ayer falla un penalti, mm, diría bastante mal tirado. Que fue el primero que falló el Levante, luego falló un segundo, que creo que ahí tuvo un poco más de mérito Soria. sí, señor. Pues esos jugadores que comentamos, ¿no? En el caso de Spi, pues su valor se está empepinando hasta llegar a casi los 8 millones de euros, pero claro, es que estamos hablando de un jugador que 7 goles en las En 6 9. últimas. Es que es una barbaridad, tío. Sí, hoy veía el dato que era 7-9, y que era un dato histórico para el Levante. Es que no tiene sentido de un Y jugador que lleva toda la temporada en el banquillo, ¿eh? Que no es que
lo hayan fichado, es Sí, que sí. está en el banquillo. Y Matt mejor Ryan, jugador del mes de marzo de la liga, por cierto. claro, claro, Como claro. dato así. Oye, pues que el Levante se casque un MVP de la, de la temporada no me de Sí, un sí. mes no me parece normal porque estos premios suelen ir para Lamine o para Mbappé o para ese tipo de jugadores, ¿no? O para Julián en algún caso. Matt Ryan también, jugador destacado y luego opciones muy low cost como son Pablo Martínez, Tunde y atención a la vuelta también de Carlitos Álvarez que creo que puede meter algo de competencia aunque viene de una lesión. Nos vamos a por el siguiente equipo, el Elche, que además lo hablábamos antes de empezar a grabar, que aquí sí que es verdad que encontramos muy algo menos, ¿no? El Elche ha sido un equipo que a nivel conjunto ha funcionado muy bien, pero que ahora lo que encontramos es una gran diferencia entre jugadores de altísimo nivel como son Alex Febas y Germán Valera, en clave fantasy, jugadores que están cercanos a los 10 millones de euros, que es un precio muy alto en fantasy, y luego mucha, no voy a decir mediocridad, pero sí, en fantasy sería un tanto mediocridad, quitando a Matías Di Muro. Sí, es que saliéndote de esos tres es complicado encontrar algo interesante, algún destello que tuvo Tete con ese gol. Además, hablo Sarabia que se iba a agarrar un poco a ese tipo de futbolistas que conocen la casa y que te pueden dar un plus de moral, sobre todo en los partidos en su estadio. También hay que decir eso, que el Elche fuera de casa sigue siendo El, el el peor, peor. sigue sin ganar, Mm. el único que no ha ganado fuera de casa, o sea que se está agarrando un poco a los resultados en su estadio y quizás en eso puedes jugar un poco en Fantasy, solo alinearle cuando jueguen en el Martínez Valero. Y sí, a mí el que más me gusta de todos es, bueno, aparte de Febas, que creo que se está hablando mucho de él, creo que Germán Valera, que ha ido un poco de tapado, tuvo un pequeño bajón en la temporada, así en este inicio de 2026, pero está volviendo a puntuar muy bien. Y a Gruber, que ojo que en los tres últimos partidos sí que ha dado una mejor versión, ha puntuado un poco mejor en Fantasy, quizá puede ser un parche para los partidos de casa. Ojo que he dicho antes que estaban cercanos a los 10 millones de euros. No, supera los dos, los 11 millones de euros. Para Germán Mm, Valera y Febas, son palabras claro, son muy mayores, ¿eh? caros. Son jugadores que. Pero es verdad que son un reloj suizo, o sea que no te fallan. Vámonos al Alavés. Como decimos, empate, creo que bastante meritorio contra la Real Sociedad en esta última jornada. Y en el Alavés hay que hablar sobre todo de sus delanteros, ¿no? Tanto Lucas Mm, Boyé como Tony Martínez apareciendo. Sí que es verdad que hay jugadores que mantienen cierta regularidad fantasy, como son el caso de Antonio Blanco y Tenaglia. Son jugadores bastante fiables siempre de por sí. Y luego también la aparición, la irrupción. Buen fichaje, creo, ¿eh? Porque además que tampoco era bastante espectacular en segunda división. Que es Ángel Pérez, ¿no? Jugador ujú. que vino del Huesca. Y que tampoco venía con unas puntuaciones que tú dijeras que era una locura cuando llegara a la vez. Sí. Sí, y ha mejorado además jugando de carrilero, ¿no? Con esa llegada de Quique Sánchez Flores en esa defensa de 5, porque de extremo así un poco más puro tampoco le estábamos viendo, ¿no? Se seguía echando mucho de menos a Carlos Vicente y a un Calebe que empezó bien la temporada había bajado mucho, ¿no? En clave fantasy sería un poco lo que has comentado, ¿eh? Delanteros, Tony Martínez, Boyé, Diabate como Chollo, que viene con dos titularidades, además el otro día marcó. Yo creo que ahora con más días de descanso en los que Boyé puede recuperar esa fascitis plantar, ese dolor, pues puede aminorarse. Creo que con más días de descanso podrá ir mejor. Quizás aquí está la duda, ¿no? De si vuelve al 11 el argentino, lo más probable, pero bueno, Diabate puede ser un buen chollo y el resto poco más, ¿no? Aparte de Ángel Pérez, pues Bo- quizás te diría Sivera. Boyé, Tony Martínez, muy cercano a los 5 millones. Escúchame una cosa. ¿Cuántos goles lleva Murici? Que son 18, 19, 20, por ahí, más o menos. Pues he perdido la cuenta ya con los últimos. Bueno, Yo creo que con lo del otro día se va a 21, ¿eh? Porque me suena que estaba en 19. Te lo pues estoy buscando rápido, pero por ahí anda. te puedo decir que el Alavés no tiene a Murici, pero lleva Boyé 11 goles y Tony Martínez lleva 7. No está mal, Sí. ¿eh? Son casi 18 goles entre ambos que te cubren muy bien el no tener a un perfil como Murici o como Budimir. Y esto es lo que está un poco sacando también al Alavés de esta situación. Igual, pues destacamos a Ángel Pérez con un valor cercano a los 2 millones de euros en bajada, pero es un jugador bastante rentable y con bastante sentido. Juanjo, no sé si te apetece aportar también algo del resto de equipos que están en esa pelea. Es verdad que nos hemos centrado en los cuatro últimos, pero tenemos también a Sevilla, Mm. a Mallorca, Valencia, Rayo.
Sí, sobre todo el Mallorca, creo que hay que destacarlo porque viene haciéndolo muy bien desde la llegada de Michelis. Obviamente apoyado en Murici, que efectivamente comprobando son 21 tantos los que llevan la temporada, es increíble. Eh, Viene creciendo Jan Virgili, además se ha hablado muy bien de Michelis de él, de su actitud, incluso cogiendo galones de dar a Arenga siendo suplente en el último partido. Creo que va a pasar a ser titular con la lesión del Ubumbo, que parece que se puede perder alrededor de las 3 o 4 semanas. Baja muy importante porque se estaba asociando muy bien con el Pirata y vamos a ver qué tal Virgili. Jugadores que vienen creciendo como Mascarell de central o Sergi Darder que había vuelto a la titularidad. Lo mismo Pablo Torres, cosas interesantes. Del Sevilla, es un equipo que me sigue dejando muchas dudas, ¿no? Quizás figuras como Oso, como Rubén Vargas, Quique Salas, algunos canteranos que también pues son los que mejor vienen puntuando y a los que se agarra un poco Luis García Plaza para intentar lograr esa permanencia. Juanjo, te Poco más, poco más. envío un abrazo fuerte. Aquí lo dejamos. Tenemos jornadones de Champions, no lo hemos comentado, pero también están Europa League y Conference con el Rayo muy bien posicionado para estar en las semis. Con el Celta, con una tarea más difícil inclusive que la que tienen Madrid y Fútbol Club Barcelona. Ujú. Y con el Betis, que creo que también tiene que estar en esa semi, resultado de empate 1-1 en Braga y se encomiendan a esa cartuja para poder estar. Así que tenemos fútbol martes, miércoles, jueves y ya sábado, ¿no? Pero no está mal la agenda futbolística de la semana. Sí, no, no, viene una semana muy caliente, muy divertida y en el que esperemos que los españoles estén un poco mejor que en esa ida, ¿no? de los cuartos de final, porque se viene complicando, ojo, la quinta plaza, cuidado con los alemanes. Te envío un abrazo fuerte, Juanjo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y a Un nuestros beso, oyentes, Javi. muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Chao, chao. Chao.